12 días de violencia, de caos, muertes, ciudades en cenizas, heridos, protestas, una resistencia legítima y otra de la que se aprovecharon los delincuentes, los contrabandistas, los vándalos, los que llegaron a querer acabar con la paz persiguiendo sus egos políticos. Hoy Ecuador amanece en paz, pero nada que celebrar. Salvador Quispe, dirigente indígena de la CONAIE. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días a su distinguida audiencia en todo el territorio nacional. Buenos días también. ¿Qué más avanzaron ayer después del anuncio público que se hizo? Va a haber un nuevo decreto que deja sin efecto el 883 y el fin, según el gobierno, es trabajar por uno nuevo que contenga estos mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Sobre eso, ¿qué avanzaron ayer? Sí, Stephanie, a ver, trabajamos hasta la madrugada. Tengo el texto que esperemos se suscriba, un texto que no ha sido fácil porque ya vemos cómo, pese a que el señor presidente de la República comprometió no solamente ante el movimiento indígena, sino comprometió públicamente ante todos los ecuatorianos. Sin embargo, los señores ministros querían como echarse atrás sobre esto y eso fue motivo de una conversación hasta las altas horas de la madrugada. Finalmente el acuerdo incluye 2 puntos. El primero dice: se deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión. El segundo punto dice: se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios con un enfoque integral que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorización. Esto es lo que se trabajará. Nos han dicho que necesitan el día de hoy para recibir los informes correspondientes y esperemos que ojalá esta tarde o máximo mañana se firme el nuevo decreto y de esa manera se cumpla con la palabra que el presidente dio ante todos los ecuatorianos anoche. Ahora, eso es lo que se va a hacer. ¿Cómo es? Donde entra también la discusión sobre cuál es el planteamiento del movimiento indígena. Por ejemplo, ¿cómo proponen ustedes que se pueda focalizar? O sea, ya no eliminarlo, focalizarlo es lo que plantean para que no siga distorsionando. ¿Cuál es el mecanismo para que no distorsione en contrabandistas o no termine en narcos o los que no necesitan? ¿Qué es lo que plantean ustedes sobre ese camino? Esto es un tema que tiene que trabajar la comisión, pero pienso que hay muchas formas de focalizar. Ejemplo, quien tiene un carro de un precio tal, podría ser $20,000 en adelante, el precio del combustible podría ser mayor. Podríamos encontrar muchas formas de focalizar. Esto es lo que tiene que trabajar la comisión. Pero lo que nosotros además estamos planteando, Steffi, es que no podemos quedarnos solamente mirando los subsidios de los combustibles. Perdone que trate de esta manera también los otros perdones que le hace el Estado a los que más tienen. Por ejemplo, necesitamos revisar urgente la ley de fomento productivo, atracción de inversiones y fomento de empleo. Esta ley que fue aprobada y entró en vigencia en agosto del año pasado ha perdonado a ciertos sectores empresariales alrededor de $4.500 millones. ¿Por qué no se habla de esos perdones, de esos subsidios? Solo al Banco del Pichincha se conoce de un perdón de alrededor de $80 millones. Al Banco de Guayaquil, $50 millones. De esos subsidios, de esos perdones, de esos regalos, nadie quiere decir absolutamente nada. Es necesario entonces revisar toda la plataforma legal, financiera del Ecuador. Ahora, esa parte es importante, Salvador, porque son puntos que están poniendo sobre la mesa ahora mismo. Digo esto porque la prioridad, y lo escuché decir ayer también,
que esta será oportunidad para estudiar todo, la ley de fomento productivo, el sistema crediticio, tributario, piden aprobación a la Corte a priori en temas que el ordenamiento jurídico hoy mismo no lo permite. Prioridad será definir ese nuevo decreto en el que están trabajando y de la mano trabajar en esos temas en los que no se han sentido escuchados. Así es. Ya lo del nuevo decreto es un compromiso que el señor presidente tiene que materializar pronto y cumplir con los ecuatorianos. Creo que esta movilización, indígenas y no indígenas, tiene que servir, Stephanie, para señalar un hito, un antes y un después. Creo que los ecuatorianos estamos obligados a estudiar y a reorientar. Se habla mucho de las distorsiones económicas y se topa solamente los subsidios. Se topa, por ejemplo, la masa salarial del sector público. Necesitamos mirar mucho más integralmente esto. Por lo tanto, ese es nuestro planteamiento. Y creo que el pueblo ecuatoriano debe estar vigilante para poder avanzar en ese sueño de los ecuatorianos. Esa ha sido la posición del movimiento indígena en los últimos días. Ahora, empezábamos diciendo que no hay nada que celebrar hoy porque vimos muertes, heridos, cuantiosas pérdidas, que si hablamos de lo económico, ya en 12 días perdimos todos más de lo que el gobierno esperaba recaudar con el decreto en un año. Pero lo peor fueron enfrentamientos entre ecuatorianos con una violencia que no puede tener un final feliz. Usted dio declaraciones este fin de semana asegurando que nada tuvieron que ver con esos hechos violentos. Pero no puede haber impunidad, Salvador, con tantos destrozos, porque usted aseguró este fin de semana que la movilización en un momento dejó de estar bajo el control del movimiento indígena, sino del correísmo. Dijo que el problema es que al principio la movilización tuvo un mandato de las bases, pero que el correísmo fue tomando fuerza, que eran los correístas los que estaban liderando. ¿Por qué lo dijo así? Evidentemente, antes de ayer, el día sábado, fue boicoteado la movilización social que tenía el propósito de derogar el decreto 883, fue boicoteado. La reunión que se llevó ayer con el gobierno nacional se esperaba que se cumpla el sábado. Lamentablemente, por ese boicot no pudimos hacer el sábado. Para ayer domingo las circunstancias cambiaron. Efectivamente, el sábado se presentaron estos hechos lamentables, como lo de la Contraloría y otros como la afectación incluso a ciertos medios de comunicación con quienes nos solidarizamos. Pero, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, ¿por qué el movimiento indígena debería tener el interés de ir a quemar documentos? Eso está muy claro. Quienes tenían la intención de quemar documentos seguramente son los que saben que ahí estaban las pruebas de sus hechos ilegales y entonces tratan de curarse en sano con esos actos. Tiene que hacerse las investigaciones que corresponden y sancionar a quienes corresponda. De eso el movimiento indígena se deslinda de toda responsabilidad. Bueno, pero Stephanie, no solamente es el problema con la Contraloría. Ciertamente, si bien nosotros hemos dado un paso, pero hay cosas lamentables que quedan pendientes, muchos muertos. Todavía no sabemos exactamente cuántos hermanos dieron su vida en este proceso, ya lo sabremos pronto. Alguien tiene que responder sobre eso. Pero sin embargo, y ahí está ayer escuchábamos, el gobierno nacional, Salvador, el propio presidente de la República, si me permite, Steffi, sí, el propio presidente de la República, los ministros que tienen que ver con la policía, con el ejército, tendrán que responder ante las cortes nacionales e internacionales por lesa humanidad, delitos de lesa humanidad. En el caso, eso Salvador, no se puede de que quedar se hayan dado abusos, así como tienen que responder los que vinieron a destrozar las ciudades en nuestro país. Pero ayer lo escuchábamos a su compañero Leonidas Issa en el diálogo con el gobierno decir lo contrario a lo que usted está diciendo ahora, que creen que Correa no tiene la capacidad de mover esa cantidad de gente, que se le está dando mucho crédito, que ustedes mismos se han sorprendido de la cantidad de gente que se les ha unido. Pero hay una contradicción, porque si todos eran parte del movimiento indígena luchando por su justa causa, entonces
¿Quiénes eran los delincuentes, los vándalos, los que entraron a las florícolas, a los locales comerciales, los que asaltaron comercios, los que atacaban a vehículos de bomberos, los que bloquearon con violencia varios puntos en un mismo momento, bien organizados, preparados, no de un día para otro, y no eran pocos? ¿Qué dicen sus compañeros sobre ellos? Mire, para eso el Estado tiene sus estructuras para hacer el seguimiento que corresponde. Ya los ministerios correspondientes deberían informar al país quiénes son. El movimiento indígena tiene sus formas de exigir sus derechos. No es la primera vez que nos ha tocado movilizarnos. Lamentablemente estas cosas se dan no porque los indígenas queremos, son las consecuencias de las decisiones inconsultas que toman los gobiernos de turno, incluido el actual. Pero ya en las manifestaciones, Salvador, hay que ver qué pasó, y entre ustedes mismos hay contradicción, y usted sabe las contradicciones que se dieron dentro del liderazgo del movimiento indígena este mismo fin de semana, y entonces usted mismo sale a decir, a ver, aquí hay otra ola correísta que está manejando, ya no está bajo nosotros el control de las movilizaciones, pero luego salen y dicen lo contrario, dicen, no, sí somos todos nosotros, es que esto se nos ha unido más de los que hemos pensado. Entonces, ¿qué mismo pasó? Steffi, eso me parece demasiadamente irrelevante. ¿Qué pasó? El Ecuador es diverso. El Ecuador es diverso. Ya vemos allí claramente quienes tenían intenciones de boicotear este proceso cívico que el pueblo ecuatoriano impulsó. Yo creo que empezar a ver esos detalles, si un dirigente dice una cosa o algo distinto, me parece que es irrelevante. Aquí lo que tenemos que mirar es el fondo de esto, cuáles fueron los propósitos y sobre todo, esta movilización, excepto los que salieron a hacer cosas que no correspondían, esta movilización tuvo un propósito y hoy se ha logrado un primer paso. Esto, insisto, le sirve para que el Ecuador empiece a tratar en serio la orientación correcta de nuestro sistema económico financiero. Eso es lo que tenemos que mirar. Lo otro es lamentable, nuestra solidaridad con todos quienes sufrieron algún vejamen, llámese a sus colegas periodistas, a mucha otra gente, nuestros propios hermanos, incluidos los familiares de nuestros hermanos caídos. Solidaridad con todos ellos. Yo debo expresar, Stephanie, más allá de todo eso, nuestro agradecimiento al pueblo ecuatoriano que de buena fe salió y actuó. Y obviamente con las excepciones que corresponde y que los organismos pertinentes deben hacer la investigación, incluido los responsables de las muertes que ya esperamos las cortes nacionales e internacionales deberán poner donde corresponde a los responsables. Que no pueden quedar en impunidad. Salvador Quispe es la posición del dirigente indígena de la CONAIE, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.